Pues le voy a presentar, Andrea, en este momento en nuestro Facebook Live, el trino que fue hecho hace algunas horas por el candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Ahí lo estamos viendo para que se Ajá. conecten en YouTube Live. El trino retoma una columna de opinión que fue publicada por el canal RCN, en la que un columnista llamado David Guitis, que es afín al Centro Democrático, habla sobre la reforma pensional o lo que quiera hacer Gustavo Petro con las pensiones en Colombia. Lanza algunas alertas, en fin, y Gustavo Petro pone en su trino neonazis en RCN. La pregunta es, ¿hasta dónde aquí estamos etiquetando peligrosamente a una persona? ¿Hasta dónde estamos empezando aquí a dar unos pasos que políticamente pueden llegar a ser muy, muy peligrosos para Colombia? O sea, que los hombres y mujeres que están de repente participando para quedarse con el gobierno nacional empiecen a estigmatizar, ¿es un riesgo? Está con nosotros Hernán Cadavid, él es el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, y también se va a conectar con nosotros en segundos el jefe de debate del candidato Gustavo Petro, Roy Barreras, para hablar de este asunto. Arranco con Hernán Cadavid, le voy a pedir que voltee la cámara porque lo estoy viendo, Sí. estoy viendo al revés, eso así mejor. Muchas gracias, representante electo, bienvenido. Y yo quiero que usted nos dé su opinión al respecto de este trino de Gustavo Petro, pero antes yo quiero que hagamos lo contrario. ¿A usted le parece bien cuando desde la orilla del Centro Democrático califican de guerrilleros a columnistas y opinadores de izquierda? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a usted y a la audiencia de la W. Gracias por tenerme en cuenta en esta conversación que yo creo muy necesaria. Y por supuesto que yo no la considero válida y mucho menos válido lo que está pasando hoy. Usted hizo una introducción muy clara. Lo que lo lleva a uno a pensar es que hay hoy un riesgo gigante para la democracia en Colombia. Yo creo que la democracia no hay que entenderla, Juan, Andrea y audiencia, solamente como los momentos coyunturales de elección, sino los logros a través de la historia de la democracia, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y sin duda que si esta fuera la primera ocasión en que esto sucede, uno diría, bueno, un momento de rabia, cualquier situación, algo dijo, se equivocó, aunque estuvo mal, se equivocó. Pero cuando uno va atrás y revisa, esto se convirtió en un comportamiento sistemático. Aquí Juan Pablo le ha tocado llevar del bulto, como se dice coloquialmente, a colegas de ustedes en otros medios de comunicación. A Darcy Quinn la llaman Darcy Anuro, a uno le llaman de una forma, a otro de otra, y uno lo pone a pensar es si esas son las garantías de estabilidad democrática que darían en un eventual gobierno. Y termino por decir esto en esta primera parte. Cuando además uno revisa la columna de David Guitis, el columnista, además de la comunidad judía, al que Petro llama neonazi, a un medio de comunicación, me hace acordar mucho de esto. Me hizo levantar a buscar este libro. El nuevo zar, Vladimir Putin. Pareciera que Petro es el Putin de América Latina, porque hasta hace muy poco, este sujeto que tiene en guerra a Ucrania y con todas esas víctimas que estamos viendo, denominaba también a Zelensky, miembro de la comunidad judía, como un nazi. Pero, lo que le hace pensar a uno cualquier cantidad de riesgos que vendrían con este tipo de comportamientos. Pero, representante, yo quiero que nos devolvamos a la pregunta que le planteé originalmente, porque, por supuesto, ponemos este tema porque es delicado la afirmación hecha por Gustavo Petro en contra además de una persona que pertenece a la comunidad judía. Pero yo quiero insistir, ¿usted condenaría con la misma vehemencia a quienes califican de guerrilleros, a aquellos que están en la orilla política opuesta a la suya? ¿A usted le parece que eso está bien? Dije, quien haya pertenecido a la guerrilla y sea guerrillero, pues se le dirá guerrillero, pero a quien no haya sido miembro de una guerrilla y simplemente porque piense distinto a eso, pues no se le puede llamar guerrillero. La respuesta, Juan Pablo, es clarísima.
Por supuesto que se rechaza. A quien no haya sido y a quien se le señale así, simplemente por pensar distinto. Bien. Entonces, eso nos plantea, Andrea, una primera perspectiva sobre el tema. Le quiero leer algunos comentarios que van llegando con este hashtag. Por ejemplo, escribe @RABM0184, numeral, alerta con un expresidente que le ponga lápidas a civiles, y entonces retoman un trino del expresidente Álvaro Uribe que dice: comunidad informa, en Chinú, Córdoba, el profesor Jairo Huelvas adoctrina, crea odio, agita campaña Petro con banderas del M19. Quiero ir a analizar ese trino en segundos con nuestro invitado, pero le leo otro. Lo hace @Joel Barajas Q, numeral, alerta con ustedes que abren el debate porque Petro le dice neonazi a un columnista que lo ataca todos los días, pero callan cuando Uribe le dice a Petro castochavista, comunista, socialista, neochavista, sicario, la doble moral que llaman. Bueno, sabe que me quedo con estos dos trinos y le lanzo la pregunta al representante de la Cámara electo, Hernán Cadavid. Él tomará posesión de su curul el próximo 20 de julio, cuando cambiemos de Congreso. ¿Qué pasa con estos trinos cuando se señala, por ejemplo, a un profesor de crear odio, adoctrinar y agitar campaña con banderas del M19, y que lo hace además el expresidente Álvaro Uribe? Ahí nos está incurriendo en un error similar al que en este momento estamos señalando por parte del candidato Petro. Yo no lo creo, y por las siguientes razones. Mire, lo primero es que cuando usted lee el trino sobre el profesor, ha sucedido en muchas otras ocasiones donde el expresidente Uribe también manifiesta lo que le informa a la comunidad de distintos puntos. Están diciendo lo uno, un profesor se está refiriendo a lo otro. Lo que hay que verificar es si lo que ahí se dijo por parte de la comunidad es cierto o no. Y si no es cierto, pues entonces que se diga que no es cierto. Distinto a lo que ha sucedido con el trino, y además repetitivo y sistemático, de Gustavo Petro, donde le está diciendo nazi, es decir, le está adjudicando la condición de un planteamiento grupal asesino a un miembro que ha sufrido o que sufrieron, como los judíos, esa condición y ese exterminio. Es que además, Juan Pablo, revise las características de lo que aquí ha sucedido. Es que durante las marchas del año pasado, que tuvieron la excusa de ser de movilización ciudadana de algunos sectores, lo que empezaron a hacer en las calles y en las paredes, de la mayor característica ahí sí de comportamiento nazi, era decir: aquí no más uribismo. Estábamos sufriendo las mismas características, independiente de la fuerza política que se dijera. O lo que pasa, y perdónenme mencionarlo con nombre propio, con la sede de RCN allí en la Caracas, en Bogotá. Cada que hay una manifestación hay un ataque directo a la sede de RCN. Eso no es porque quede esa esquina ahí atravesada, es porque han infundido odio contra un factor de la sociedad que es un medio de comunicación. Sí. Aquí lo que hay que plantear es que entonces hoy es RCN, entonces mañana puede ser la W o radio, lo que sea. Pero aquí lo que hay que proteger es los avances de la democracia, que no son solamente las elecciones, son también la libertad de expresión y los medios de comunicación, parecido a lo que sucede aquí en Medellín con la estigmatización a medios como El Colombiano y otros portales ciudadanos. Ahí es donde hay que hacer énfasis. Ahí es donde hay que señalar el comportamiento contra periodistas, contra medios de comunicación, contra casas periodísticas, e insisto en la respuesta: rechazo cualquier estigmatización o señalamiento que también se haga de personas afines a lo que nosotros pensamos. Permítame, representante, porque quiero ir entonces ahora con nuestro siguiente invitado. No se me desconecte, por favor. Es el senador Roy Barreras, que además pues es jefe de debate de el pacto histórico, y es pues uno de los hombres que está más cerca a Gustavo Petro en este momento en medio de la campaña. Senador Roy Barreras, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Hola Juan Pablo, un saludo a todos los internautas de la W. Hace rato no lo teníamos acá, senador. Oiga, sí, no había vuelto. Extrañamos. Tenía olvidado. Me excuso si hay mucho ruido, que salí de una reunión porque estamos con la primera reunión de las curules de víctimas, los representantes recién elegidos, pero salí un segundo para poder cumplir con este saludo a Andrea, Juan Pablo. Gracias. Gracias. Mire, yo le voy a leer dos trinos y voy a dejar que Andrea rápidamente le plantee la primera pregunta. Dice @otra_medio, numeral, alerta con, sí es justo que Noticias RCN haga campaña negra y no que les digan neonazis,
y que le digan a Gustavo Petro delincuente, guerrillero, criminal. Dice también con este numeral, @Juan Carlos Sarre, numeral alerta con el uribista, se refiere al representante Cávid, que ahora viene a hablar de Putin. No sabe ni quién es Putin. Adelante, Andrea. Sí, senador Roy Barreras, ¿qué opina de ese trino de Gustavo Petro, neonazis en RCN, por esa columna donde se criticaba? Incluso hay un sector del pacto histórico que dice que se critica, pero con mentiras, que él va a acabar con la propiedad privada, pero otros dicen que no es justificable esa categoría y esa estigmatización contra quien escribe esa crítica. ¿Qué opina usted? Bueno, Andrea, primero permítame decir que hoy es un día de duelo y de luto. Los colombianos hemos visto de nuevo la muerte de Salomé, de 5 años, por cuenta de esa... Se nos... parte de ninguna acción, absolutamente ninguna acción criminal y terrorista es justificada. Le contesto su pregunta. Hay que mirar el contexto. Muchos columnistas, y todos, casi todos los presidentes del Centro Democrático y del Uribismo, meses y años destruyendo con mentiras la imagen pública personal y mintiéndole a los colombianos a propósito del proyecto político del pacto histórico. No se cansan de mentir señalando que Gustavo Petro es expropiador, que es igual que Maduro, que se va a volver Venezuela, que es un comunista, y por supuesto también le han dicho criminal, guerrero, asesino. Es decir, no guardan adjetivos en la estigmatización de un hombre que encarna la voluntad de cambio de los colombianos. Ahora, dicho en ese contexto, los comunicadores saben que una de las características del comunismo alemán desde el punto de vista histórico fue la creación del Ministerio de la Propaganda con Goebbels, que constituía un aparato muy eficaz para destruir la honra del opositor y para construir mentiras que se volvían en la verdad del régimen. Esa característica de cooptar unos medios de comunicación y algunas vocerías para transmitir las vocerías del régimen es una característica de Goebbels. Es calumnia, calumnia, que algo queda, y repetir la mentira hasta engañar a las masas, de miedo. Desafortunadamente eso ocurre, y ocurre en esta sociedad, y yo supongo, porque por supuesto no estaba con Gustavo cuando hizo ese trino, que a eso se refiere, habrá que preguntarle a él. Yo, por supuesto, lamento que el nivel del debate sea un nivel de esa agresividad, pero lamento sobre todo que los medios de comunicación, en algunos otros casos, no en este, por supuesto, no en la W, terminen sirviendo de portaestandartes de cualquier gobierno, y particularmente de un régimen que desde el Ñeñe hasta alias Matamba ha estado desgraciadamente cruzado por el narcotráfico criminal. Esa es la verdad histórica. Matamba se voló y todavía no se sabe por qué. Y se sabía que para Matamba trabajaban generales y coronales que además eran asesores de este gobierno. Eso es lamentable y eso es lo que verdaderamente debería preocuparnos, más allá de un cruce de trigo o de columnas mentirosas contra Gustavo Petro. Sí, senador, pero quienes insisten que esto es responder a una estigmatización, estigmatizando, se debe reconocer que hubo un error de Gustavo Petro como candidato a señalar a esta persona de neonazi. A mí me parece que uno tiene que contextualizar. Por supuesto, no es mi lenguaje. Usted no ha visto jamás un trino mío donde yo haya personalizado un ataque con esos epítetos, pero el contexto está claro. Los regímenes fascistas en el mundo copian el manual de Goebbels, y el manual de Goebbels es un ministerio de la propaganda para, a punta de mentiras, engañar a los pueblos y a punta de miedo llevarlos a decisiones políticas trágicas como esta de un gobierno Duque fracasado, donde se perdió el control del territorio y donde el terrorismo es el que manda en los campos y en las ciudades. La razón por la que criminales cobardes, los que hayan sido, ponen una bomba y matan a un niño como David, una niña como Salomé, es porque no hay control del territorio, no hay Estado. Y nosotros exigimos que haya un Estado. Ahora, el Estado tiene que ser legítimo. Si el Estado está financiado por el Ñeñe y por Matamba, pues no es legítimo. Y eso es lo que hay que cambiar en la próxima elección. Lo demás son, digamos, maneras de comunicar, unas más. Que las maneras de comunicar, usted las ha visto, sí, contra Gustavo Petro, pues ya, yo creo que ha sido más paciente que otra cosa. Bueno, una última pregunta para cada uno de nuestros invitados es la misma. Representante electo Hernán Cávid, ¿usted qué opina de el trino de Marvel en donde califica a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, como King Kong?
No, no, absolutamente, eso no debe suceder, Juan Pablo, lo rechazo, pero yo no quiero terminar este espacio sin decir y contestar esto. Yo no me quisiera meter aquí en un cruce de palabras con Roy Barreras, que además todo el país conoce su condición mutable en la política con mucha facilidad. Es una condición la de Winston Churchill, Hernán, lea un poquito. Mire, senador Roy. La de Uribe, jefe. Mire, Winston Churchill tenía una condición de variación dentro de unos principios, no brincando como usted lo hace, pero Juan Pablo, y la defensa del senador Roy Barreras el 28 de marzo de abril del 2018. Vamos a expropiarle el segundo lugar a Petro en la primera vuelta. Vargas es la vacuna antipetro contra esa epidemia de expropiación y pobreza que viene de Venezuela pero no, y que petrifica la economía hasta hacerla polvo y hambre. Pero no me desvíe, representante. No me desvíe la pregunta. Representante. Y ahora viene a decir, perdóneme, que somos nosotros los que tenemos un lenguaje en contra de los adversarios. Listo. Revise sus últimos pero representante, perdóneme, porque es que me toca aquí reenfocarlo, reencauzarlo. Nosotros aquí le estamos haciendo una pregunta sobre algo que publicó en una cuenta de Twitter una seguidora acérrima, además, del Centro Democrático, del expresidente Uribe, como es Marvel. Y dijo, de Francia Márquez, King Kong. ¿Usted rechaza eso o le parece que está bien? No, es que ya lo acabé de mencionar, lo rechazo y absolutamente. Listo, perfecto. Y lo que no puede suceder es que cualquier listo. expresión que se diga hay que vincularla de X o Y manera con el Centro Democrático. No. Lo que hizo no está bien, hombre, y lo rechazo. Pero representante, claro, estamos haciendo la llamada precisamente por una expresión de Gustavo Petro, entonces tampoco no vayamos a decir que todo lo conectamos con el Centro Democrático. Senador Roy Barreras, ese trino de Marvel, ¿usted qué opina? ¿Qué debería pasar? Me parece nauseabundo, pero además ilegal. La señora viola la ley antirracismo y me parece que Francia Márquez tiene derecho a demandarla. Es nauseabundo, racista y por supuesto despreciable, pero hay que saber de dónde viene. La señora es la esposa de un coronel uribista que suficiente líos de corrupción tuvo en ese gobierno. Listo. Juan Pablo, me quedo con las curules de las víctimas. Chao, senador, muchas gracias. Representante, nos seguiremos hablando porque usted tiene por delante 4 años en el Congreso y quién sabe cuántos más. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevo representante, o sea, los dos se van a encontrar en el Congreso. En el Congreso, no, por eso, senador y representante. Muchas gracias, Hernán Cadavid, Roy Barreras. Hacemos una pausa, sigue la W en digital.